¿Qué dice el público? No. ¿Soy libre de hacer lo que quiero? ¿Ya notaron ya esta diapositiva? No. ¿Qué tan bien tú? Sí, ¿Pero por qué no tanto? Andrea no coloqué todo. ¿Dónde está Andrea? No coloqué todo, Andrea. Le voy a decir que no coloqué todo. Me atrasan. Yo creo que si les coloco todo el estudio lo van a notar todo. Yo no soy libre de cambiar la diapositiva. no. Sí dijo alguien, sí dijo hijo. Bien, ahí seguimos. Soy libre de hacer lo que quiero. Letra A. Tome nota. Letra A. Personalmente, con su propia vida, usted es libre de tomar sus decisiones. Juan 8:36 y Romanos 14:22. Juan 8:36 y Romanos 14:22. Dice Juan 8:36. ¿Me gané? ¿No? ¿Mano Cristian? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Romanos 14:22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Usted ahora como hijo de Dios es libre. Pero tranquilo, no se espante, ya vamos paso a paso. Quiero que aprendamos los conceptos esenciales. Recuerde que esto es parte del discipulado que usted hizo cuando fue recién convertido. No es esclavo del pecado. Por eso somos libres, dice el Señor. No somos esclavos del pecado. No es esclavo de Satanás. Cristo nos ha liberado. Pero no nos ha liberado para hacer lo que queramos. No vivimos bajo la ley como Israel, sino bajo la gracia y el amor de Dios. Lo que hagamos en cuanto a nuestra relación con Dios va a depender de cada persona y de su fe para con Dios. ¿Entiende? Cristo nos ha libertado, ¿cierto?, de la esclavitud del pecado. Soy libre, es libre si tiene a Cristo en su corazón. Pero vamos a ver que esa libertad no está para ser mal usada. Letra B dice, usted está seguro por la eternidad en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Qué dice Gálatas 2:16? Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Romanos 2:8 ya lo conocemos, ¿cierto? Pero se fija, Efesios 2:8 y 9, se fija que podemos tener una seguridad de que somos hijos de Dios porque hemos creído y esa fe nos ha justificado y nos ha librado. ¿Estamos seguros? ¿Usted está seguro de que es salvo? ¿Está seguro, cierto? Yo le digo, usted va a perder su salvación. ¿Qué me dirá usted? No. Ah, ya. ¿Quién dijo que sí? Se pillaba alguno. Si genuinamente hemos puesto nuestra confianza en Él como su Salvador, si nos hemos arrepentido honestamente, usted no va a ir al infierno. Usted va a ir al cielo con el Señor y en esa salvación usted puede estar seguro. Haga lo que haga, usted puede estar seguro. Amén. O digan lo que digan. Usted, letra C, usted no está atado por ninguna ley. Usted no está atado por ninguna ley. Romanos 8, verso 2 y Gálatas 3, 24 y 25. Romanos 8, 2. ¿Sí? Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y Gálatas 3, 24 y 25? 3. Usted no, hermano, ya lo leí. No sé cómo dije. Amén. Por venido por
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Nos salen dos textos importantes, ¿cierto? Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe a qué se refiere la ley del Espíritu? ¿A qué habla? ¿No? Yo quería regalar. ¿Qué hay hoy día de desayuno? Yo quería regalar una empanada hoy día. Estaba generoso. Gallo. La ley del Espíritu, cuando habla de la ley del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo estimulando nuestro espíritu renovado, que ahora vive en nosotros. Ya no hay condenación, ¿cierto?, en Cristo. No estamos bajo sentencia de la ley, ya que el Espíritu nos da poder para vivir por Él. El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para disfrutar la vida cristiana. Está hablando en un sentido figurado de la ley del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Nos ha liberado de una ley, ¿cierto?, que condenaba cuando uno pecaba. Nos ha dado una vida nueva, y bajo esa vida nueva estamos nosotros sometidos, ¿cierto?, en Cristo. No bajo una ley escrita por el hombre. Y cuando habla de Gálatas 3, ¿cierto?, 24 al 25, dice que la ley era nuestro ayo. Eso ya sí lo conocen algunos. ¿Qué es el ayo? ¿Ah? ¿Tutor en el lenguaje moderno? Sí. ¿Ah? Criada, Una nodriza. Una nodriza, ¿cierto? Una nodriza. Era una figura, ¿cierto?, de la cultura griega y aún antigua también de estos países, que acompañaba el cuidado del niño, incluso en la disciplina, si era necesario. Es como dijo mi hermano, es como la supervisión de un tutor hoy en día, ¿cierto?, que se le daba a un niño. Eso fue la ley para los israelitas. Pero nosotros no necesitamos más este tipo de supervisión, porque Cristo ya fue revelado. Momento en que dejó de ser necesaria esa ley. La ley sí nos muestra la necesidad de salvación, como dice también Romano. Pero la gracia de Dios nos provee la salvación. El Antiguo Testamento no quiere decir que no es aplicado para nosotros, todavía es aplicable y es útil para nosotros. Porque Dios, por medio del Antiguo Testamento, se revela a sí mismo, revela su carácter moral, ¿cierto? Revela su naturaleza, revela su voluntad para la humanidad, revela también sus leyes morales, que esos aún siguen, y todas las directrices o normas para la conducta humana. Pero no podemos ser salvos por guardar la ley. Debemos confiar en Cristo, ¿cierto? El Mesías. Esa es entonces lo que provoca libertad en el creyente. Cuando el creyente cree y se arrepiente y cree en Jesús, ¿cierto? Eso provoca una libertad en la persona. Libre soy, ¿cierto?, de la condenación del pecado de Satanás, y libre de la naturaleza pecaminosa. Libre de la muerte. De eso soy libre. Y ahí puedo empezar, ¿cierto?, una nueva vida, donde puedo decidir ahora para bien, guiado por el Espíritu Santo. Porque antes yo decidía para mal, ¿cierto? Mi antigua manera de vivir. La prioridad era mi carne. Ahora está el Espíritu en mí. Entonces, como primer principio, ¿cierto?, soy libre de hacer lo que quiero. Es un poco ambigua, ¿cierto? Lo que hemos visto. Capciosa más que nada. Número 2. De todas maneras,
De todas maneras, la libertad que le da, la libertad que usted tiene en Cristo Jesús, ¿cierto?, le da la libertad de hacer lo que es correcto, sin las restricciones de la ley, en lugar de darle licencia para pecar o hacer lo que usted quiera. Gálatas 5:13. Gálatas 5, verso 13. Vamos los hermanos de atrás. ¿No han leído? Ya, Juan, ya. Juanito dijo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no sea libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad fuisteis llamados. ¿Somos libres? Sí. Pero, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad en el pensamiento humano presenta una tentación contraria al legalismo. Cuando una persona te dice, soy libre, entonces esa persona disfruta la vida. ¿Cierto? La pasa bien, pero carnalmente. No se restringe, no respeta las leyes. Está en contra de las autoridades. Entonces, si usted ocupa el concepto de libertad en el mundo, va a ser muy diferente al concepto de libertad de Cristo y del creyente que debe tener. Entonces, no nos confundamos, porque muchos tal vez decimos, no somos libres, pero nos creemos libres de hacer lo que queramos, dándole lugar a la carne. Es que a mí nadie me obliga. Cristo te obliga a hacer todo lo que dice su palabra. Cristo te pide que hagas o le obedezcas. Cristo te advierte en contra de la desobediencia. Entonces, si hay una persona a la cual debemos obedecer, a Dios y su palabra. Entonces, no soy totalmente libre de hacer lo que quiera. Puedo hacerlo, pero tendré, vamos a ver después, las consecuencias de eso. Entonces, en el mundo es diferente. Una persona puede tener la tentación de considerar la libertad en Cristo como una ocasión para la carne, una oportunidad egoísta de hacer lo que le apetezca. Pero aquí el apóstol nos enseña que la verdadera libertad alcanzada en Cristo es la que entrega su voluntad, su corazón y sus acciones al servicio de unos por otros, en el amor de Cristo. Y aquí no les va a gustar a los que no les gustan. Dicen que no tienen el don de servicio. Como dice el pastor, se lo pidió el Señor, pero no lo ha dado. Pablo nos enseña que la libertad está en que sirvamos unos a otros, por amor en el Señor. Vamos a ver, mire, letra B. Su libertad no es tal que usted pueda alimentar su carne o naturaleza pecaminosa. Romanos 6, versículo 12 al 18. Romanos 6, 12 al 18. Hermano Dani me quedó pendiente. ¿Lo tiene, hermano Dani? No. Romanos 6, ¿qué lo tiene por acá? Atrás, tranquilo, como tranquilo. Lo echas de menos, ¿no? Están hospitalizados una semana, ¿no? ¿Quién? Ya, vamos, hermano Jorge, ahí sentadito más tranquilo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo hace acá una distinción entonces entre la libertad para pecar y la libertad para servir. Hace una distinción, hace una diferencia. ¿Y qué nos dice? ¿Qué significa ser libre para pecar al final?
¿Qué nos dice que es la libertad para pecar de todas formas? Si usted decide pecar, dice, yo soy libre, voy a tomarme esta cerveza. ¿Ah? ¿No? No, pues si se toma una cerveza no se va a morir. ¿Qué dice Pablo? Bueno, si se toma unas cuantas, no sé. ¿Qué dice? Que esa libertad para pecar, al final, ¿qué es de todas formas? Esclavitud. Me estoy engañando. Ah, yo soy libre, voy a hacer todo lo que quiera nomás. Y arraso con todo, ¿cierto? Pero me dice que te equivocas, no eres libre. Estás esclavizándote nuevamente al pecado. Estás volviendo como si fueras y tuvieras tu antigua naturaleza. Esclavo de Satanás, esclavo del pecado, esclavo de tu naturaleza pecaminosa. Entonces, no eres totalmente libre. Te esclavizas de una u otra forma. La libertad para pecar no es libertad, ¿cierto? Los cristianos, por el contrario, no deberían ser esclavos del pecado porque tienen la libertad para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio de su servicio amoroso en otros. Gálatas 5, versos 16 al 17. Gálatas 5, versos 16 al 17. Bueno. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ven. Así, hermano. La única forma válida para vencer los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza humana, o sea, la carne, es vivir paso a paso en el poder del Espíritu, obrando en nuestras vidas. Como buenos mayordomos de nuestra voluntad debemos hacer lo que agrada a Dios. Por lo mismo, no podemos satisfacer nuestra carne. Si queremos ser buenos mayordomos, deja de satisfacer tu carne. Porque aunque te sientas libre, no lo estás haciendo. Te estás esclavizando al pecado, esclavizándote a Satanás. Pero ¿cuántos hoy día, cierto, se levantaron con esa lucha de satisfacer su carne? Bueno, muchos vencieron. Sabanás. Muchos vencieron. A algunos les costó más, pero vencieron. Tenemos que tener cuidado, porque el creyente de hoy vive una vida liviana pensando de que es libre, pensando de que tiene asegurada su estancia en el cielo, ¿cierto? Su lugar en la gloria. Es libre de hacer lo que quiera. Hay muchos que creen que pueden vivir su cristiandad donde sea, y no es así. Porque Dios no está donde sea porque Él no quiere, no porque no pueda, porque Dios no está donde está el pecado. Dios no mora una persona donde la persona satisface todos los días su carne. No quiere estar ahí. La comunión íntima no está. Se obstruye por el pecado. ¿Puedes realmente entonces dejarte guiar por el Espíritu sin darle lugar a tu carne? Mira la pregunta que saque hago. ¿Puedes realmente dejarte guiar por el Espíritu sin satisfacer tu carne? ¿Ah? Es una lucha, eso me gusta más. No siempre. Ahí sí. Sí, porque si digo siempre, no, me condeno a mí mismo. Si le he dado lugar a mi carne algunas veces. Pero debemos cada día, ¿cierto? Como bien dice mi hermana, luchar contra eso. Ven, luchar, porque siempre digo yo, no vamos a ser totalmente perfectos, pero sí debemos buscar la perfección en nuestras vidas, la santidad en nuestras vidas, y eso es lo que Dios mira ¿cierto? Con misericordia, mira con amor. No el soberbio, sino que aquel que se humilla constantemente. Eso es lo que Dios mira diferente. Es un difícil compromiso el que debemos tomar si es que queremos ser buenos mayordomos de Dios en todas nuestras áreas, en todo nuestro ser. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, así como que guíe nuestro corazón,
completamente. Es difícil, pero no es imposible porque está en la palabra. Debemos luchar en ese sentido. Aún el dominio propio que vimos anteriormente nos ayuda de forma práctica y espiritual a no satisfacer la carne. ¿Se acuerdan cuando aprendimos los 7 principios? Para que la libertad que hemos alcanzado en Cristo no se pierda, esclavizándonos nuevamente al pecado por nuestros deseos egoístas. Cristo vino a liberarnos, no para hacer lo que queramos, sino para seguir cumpliendo su palabra y para que tengamos una morada eterna con Él. Sigamos entonces aprendiendo sobre la libertad. Entonces dijimos que la libertad que tiene en Cristo Jesús le da libertad de hacer lo que es correcto. Su libertad no está que usted pueda alimentar su carne o naturaleza pecaminosa, porque si no se contradice el primero, ¿cierto? Tercero, letra C, su libertad está que usted puede servir a Dios. Usted es libre, ¿para qué? Para servir a Dios. Para eso es libre, hermano mío. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. ¿Lo tiene mal? Sí. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres. Pero no como hemos dicho toda esta mañana, como los que tienen un pretexto, una excusa, un argumento para hacer lo malo. Sino ¿para qué? Para servir a Dios. Amén. Para eso usted es libre, hermano. ¿Usa su libertad para sí mismo o en favor de otros? ¿Usa su libertad en sí mismo o en favor de otros? Generalmente la usamos en nosotros mismos, porque somos egoístas. Y no entendemos que el concepto de libertad que tenemos en Cristo es para servir a Dios y a Dios en otros. En otros. Entonces, entendamos bien el concepto de libertad para que nuestra voluntad, nuestras acciones sean bien administradas, sean dirigidas en el Señor. Porque si no voy a estar pecando constantemente con mis acciones. O sea, mi voluntad va a estar en contra de la voluntad de Dios. Y yo debo someter mi voluntad a la voluntad de Dios para que Él produzca el querer como el hacer. Un buen mayordomo entiende que debe trabajar y cuidar la obra de su Señor. Hermanos, somos libres gracias a Cristo, pero no ocupemos esta libertad como pretexto para hacer lo que queramos, sino que en nuestra mayordomía, en nuestro servicio a Dios, Él sea glorificado con mis acciones y los demás bendecidos con el servicio que voy a efectuar. No somos libres para pensar o hacer lo que queramos, sino que somos libres de pensar y actuar guiados por el Espíritu Santo para hacer lo que realmente edifica y glorifica a Dios. Pero de todas formas usted va a decidir a quién va a servir. Pero entienda algo, y vamos a ver ahora, que su libertad puede afectar para bien o para mal, dependiendo de su decisión. Este es el punto 3. Usted va a decidir a quién servir, si al Señor o servirse a usted mismo. Pero entienda que su libertad va a traer consecuencias. Y eso afecta mi libertad. Primero que todo, personalmente me afecta a mí, si no lo ocupo bien. La libertad número 3, ¿cierto? Me afecta personalmente si es que yo la ocupo para hacer lo que yo quiero, para pecar. Usted es libre de tomar sus propias decisiones. Pero si usted decide pecar, deberá estar enterado de las consecuencias. Y entienda bien el concepto de libertad, porque si uno se confunde, ¿quién decide pecar? ¿Usted o Dios decidió? Yo decido. Entonces, ¿quién tomó la decisión? Yo tomé la decisión de pecar, a pesar de que el Espíritu me dijo, eso es malo, ¿cierto? Si es que no está cauterizada la conciencia. El Espíritu me dijo, eso es malo. La Biblia me dice, el Salmo dice esto, el Proverbio dice esto otro. Jesús dijo esto. ¿Pero quién decide pecar igual?
Yo. ¿O quién se abstiene de pecar? Yo. Gracias a la obra del Espíritu Santo. Gracias a la palabra de Dios. Entonces usted decide pecar. No es Dios el que le impulsó a pecar, porque Dios no tienta. Y no es tentado y no tienta a nadie. Cuando usted decide pecar, una de las cosas que usted pierde al perder esa libertad es que usted no produce frutos. ¿Qué dice Juan 15, versículo 1 al 8? Juan 15, versículo 1 al 8. Aunque Daniel, dicen así. No, el otro Daniel. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano. ¿Ah? 1 al 8. Sí, 1 al 8. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias, hermano. Este pasaje, ¿cierto?, de Juan 15, que es conocido por nosotros, ¿cierto?, ¿en qué pone énfasis el Señor? O acá Cristo, al hablar de Jesús, ¿cierto?, y la vid verdadera. ¿En qué pone énfasis? Aparte, aparte que no digan que llevar fruto, pero ¿cuál es el énfasis? Él permanecer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces? Que tengamos una relación profunda, constante, perseverante en sus caminos. Eso es lo que el Señor espera de cada creyente, que tengamos una relación profunda y duradera con Cristo. El propósito es que los discípulos, ¿cierto?, que estaban a ir a la audiencia de Cristo, los discípulos pasasen de ser siervos a amigos. ¿Qué dice el versículo 13 y 14? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces el Señor buscaba en esta relación permanente y constante de que no solamente fuesen siervos, sino que realmente tuviesen una amistad profunda, ¿cierto? Una amistad duradera. Es imposible que al pecar, ¿cierto?, y no cumplir sus mandamientos, su palabra, podamos estar en comunión plena con Dios. Eso es imposible. Lo acabamos de leer. La gente cree, como dije hace un rato, que siguiendo su propio camino, Dios sigue cerca suyo y atento a sus necesidades. Pero no entiende que Cristo dice que yo debo estar cerca de Él. Él es el camino. Dice que Él es la vid. Entonces yo debo estar en la vid. Y separado de Él, nada puedo hacer. ¿Cómo me separo de Cristo? Pecando. Y nada voy a lograr que sea un fruto de bendición. Porque la gente se confía y dice, no, pues si yo he logrado cosas. Mire, me ha ido bien. Pero no son frutos de bendición. No son frutos eternos. Cuando hablamos de frutos, no solo nos limitamos al tema de las almas, al ganar almas, sino que en este capítulo también habla de la oración contestada, habla del gozo, habla del amor, como frutos de una relación permanente con el Señor. No solamente siempre nos referimos frutos a sinónimo de un alma ganada, ¿cierto? No, hay más frutos que pueden demostrarse, como que el Señor esté atento a su voz, a su petición, a su oración.
como que el Señor derrame toda su gracia y mantenga su vida con gozo, con amor. Son frutos de una relación permanente con Él. Entonces, cuando yo he perdido esos frutos es porque yo me he alejado de la vida. Cuando yo he estado cortado, ¿cierto? Parecieron cortados de la vida. Y debemos tener cuidado porque los que son cortados son quemados. Debemos tener cuidado con nuestra libertad para que no seamos totalmente cortados. Nuestra mayordomía entonces tendrá su fruto cuando trabaje incansablemente con ella. ¿Qué fruto da? ¿Qué semilla, por ejemplo, da un fruto instantáneo? ¿Hay alguna? No, ¿cierto? Todas dan fruto a través de un proceso, a través de un tiempo. Hay un proceso para que la haga, ¿cierto? Germinar, ¿se dice? Sí. Germinar, ¿cierto? Y dé su fruto. Lo mismo pasa en nuestra mayordomía, en nuestra vida cristiana. Queremos frutos instantáneos, pero es imposible porque es fruto de una relación permanente y constante con el Señor. Ahí yo voy a poder ver los frutos en el Señor. Queremos cambios rápidos y automáticos. Pero el Señor dice que debemos permanecer en su palabra, permanecer en Él, para poder tener frutos de bendición. Entonces, una consecuencia de mi libertad mal usada es la carencia, ¿cierto? Y la pérdida de frutos en mi vida. Y cada creyente tiene que dar fruto, porque el mayordomo da fruto, hace crecer la viña del Señor. No la hace, ¿cierto? No le produce pérdidas. Mi libertad en Cristo, al pecar, ¿cierto? Yo digo, soy libre de pecar. Bueno, debe entender que va a tener una consecuencia. Dios le va a corregir como su hijo. Dios le va a corregir como a su hijo. Si es hijo de Él, Dios le va a corregir. Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Por favor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para la que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual, levantad las manos caídas. Hasta 12. Sí, hermano. Muchas gracias. Somos hermanos. Debe entender entonces que si usted desea ocupar su libertad para la carne, o sea, para pecar, Dios como su Padre celestial, ¿cierto?, le va a disciplinar y castigar por el gran amor que siente por usted. Porque nuestro Padre, ¿cierto?, nos disciplina y castiga porque nos ama. Amén. A pesar de que, como dice, no nos sintamos amados cuando somos disciplinados, ¿cierto? Castigados. ¿Qué hijo cuando pequeño se siente amado cuando le dan, ¿cierto?, vara? Ninguno. Siente odiado. ¿Por qué? Mi padre me pega. Nos acusan, ¿cierto? Con los abuelos. Pero cuando uno crece y va entendiendo la disciplina, uno va valorando, ¿cierto? Y la ve como parte del amor. Yo siempre he escuchado a algunos hermanas y hermanos que nunca recibieron disciplina. Y dijeron, y siempre han dicho, me hubiese sido necesaria, me hubiese sido buena, me hubiese sido una muestra grande de amor, porque ahora me cuesta el doble, el triple, ¿cierto? Doblegar mi carne. Entonces es importante, porque la disciplina, ¿cierto? Y la corrección del Señor
castiga esa carne, la doblega, la quebranta, la humilla. Y luego viene, cierto, la reconciliación con el Señor. Debemos entender que usted, si quiere hacer lo que quiera, que nadie le va a poner acá una pistola para no hacerlo, pero Dios le va a disciplinar. Amén. Y créanme que la pistola hubiese sido mejor. O el haberlo hinchado hubiese sido mejor que el castigo y la corrección del Señor. Porque si no se humilla, va a sufrir terribles consecuencias. Yo he visto a aquellos, ¿cierto?, al pasar el tiempo, de aquellos que se rebelaron contra el Señor. Y he visto cómo están sus vidas. Tal vez no en todos, pero no es mi tema, no es mi preocupación, porque va a llegar un día donde toda rodilla se va a doblar. Pero he visto el castigo aquí en la tierra. Y cómo el Señor ha tocado su carne. Y cómo ha permitido que Satanás toque su carne para la destrucción, dice, como del alma. Entonces tenga cuidado, hermano mío. Sea un buen mayordomo. Sea un buen mayordomo de sus acciones, de sus pensamientos y luego sus acciones. Porque todo tiene una consecuencia. Para bien o para mal. Tenga mucho cuidado. No deberíamos, cierto, tampoco actuar bajo amenaza, porque eso tampoco le da la gloria a Dios. Deberíamos actuar bajo el amor de Dios, que sin duda, cierto, traerá mayor provecho en nuestras vidas y a la obra de Dios. Cuando niños, cierto, muchas veces actuamos bajo amenaza, pero como dije, llega el día en que crecemos y actuamos bajo decisión, cierto, propia y por amor a Dios. Llega el día en que uno tiene que elegir, cierto, entre seguir a Dios o seguir ahora sus propios ideales o pensamientos. Número 3. Consecuencias, estamos viendo. ¿Cómo afecta esta libertad personalmente? 3. Dios le permitirá cosechar lo que usted ha sembrado. Gálatas 6, versículos 7 al 8. Hermano, Dylan. No os peguéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Gracias, hermano. Hablamos entonces de los frutos, y hay frutos malos cuando sembramos en pecado, pero hay frutos buenos cuando sembramos y vivimos de forma espiritual, en obediencia a Dios. Es inútil, hermano mío, que Dios sea burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Usted va a cosechar lo que sembró sí o sí, porque Dios no puede ser burlado. Y usted va a mostrar su resultado. Su cosecha va a mostrar el resultado de cómo fue su siembra. Pensamos que por ser libres podemos hacer lo que queramos sin tener consecuencias. Eso es una ilusión y un pensamiento, perdóneme, muy absurdo. Todo acto que yo haga en mi vida tendrá una consecuencia para bien o para mal. Por eso la importancia de administrar bien nuestra voluntad, para que lo que sembremos sea para el Espíritu. La gente tiende siempre a culpar a Dios o a alguien más después de un tiempo al ver los malos ciertos resultados en su cosecha, en su vida, o aún por las complicaciones que está enfrentando. Muchos dicen, por ejemplo, no entiendo por qué Dios me hace vivir esto. No sé por qué me pasa esto. ¿Y yo qué hice? Lo bueno de la omnisciencia de Dios es que Él sí sabe lo que hiciste. Y sabe cómo sembraste para experimentar lo que estás viviendo hoy en tu vida. Él sí sabe, aunque yo me olvide. Es mejor, hermano, que empieces a pensar muy bien en tus acciones, porque van a tener consecuencias. Administra tu voluntad para la gloria de Dios, para que obtengas frutos de bendición. Sé un buen mayordomo, hermano mío. Sé un buen mayordomo. Controla tus acciones, guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Porque la libertad, entonces, como dijimos, afecta personalmente.
usted no producirá frutos, Dios le corregirá y Dios permitirá cosechar lo que usted ha sembrado. Pero también letra B dice que Dios obtendrá la gloria de su vida de una manera u otra, ya sea como un instrumento para honra o como un instrumento para deshonra. 2 Timoteo 2, 20 al 21. 2 Timoteo 2, 20 al 21. De manera. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La decisión es tuya, hermano mío. Mire, la imagen de la casa se emplea para describir dos tipos de creyentes. El oro y la plata representan a los cristianos fieles y útiles para el servicio de Cristo. La madera y el barro representan a los creyentes que no honran al Señor. Pablo insiste y insta a Timoteo para que sea la clase de persona o de creyente que Cristo pueda usar para sus propósitos más nobles. Que no se conforme con menos que con lo mejor para su Señor. Deje que Dios lo use como un instrumento de su voluntad. Sea un instrumento para honra. Ocupe su libertad para hacer lo mejor para Dios. Muchos se conforman con hacer lo mínimo para Dios, pensando que de todas formas están sirviendo. Limitan, ¿sabe lo que limitan? Limitan la obra y limitan la bendición de Dios en sus vidas. No entienden lo que están perdiendo por llevar una mayordomía mediocre. ¿Recuerda la parábola de los talentos? Sí. Al que hizo más, ¿cierto? Se le dio más. Pero al que prácticamente no hizo nada, se le quitó lo que se le había dado. La mayordomía de mi vida, hermano mío, trata de agradar al Señor, al dueño de mi vida, a Dios, no a usted mismo. Entienda, deje de agradarse a sí mismo, deje de ser un egoísta, un egocéntrico. Porque Dios dice que debes agradarle a Él. Ocupa tu tiempo, tu vida para agradar al Señor. Y vas a tener frutos. Frutos con una buena mayordomía, con una buena administración. Ahora, ¿cómo afecta, salimos del ámbito personal, cómo afecta, cierto, a los que me rodean esa libertad? Se pegó. Ahí sí, ahí. Ahí sí. ¿Cómo afecta mi libertad a los que me rodean? Salimos del ámbito personal entonces. Fíjese, no solamente me afecta a mí, sino que también afecta a otros. Y también lo muestra la Biblia. Dice que letra A, que su vida será un testimonio para bien o para mal. Lo quiera usted o no lo quiera usted. Le interesa a usted o no le interesa a usted. Su vida va a reflejar un buen o mal testimonio. Romanos 14:7. ¿Qué dice? Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Partamos de la base que como creyentes nuestra vida no nos pertenece. Fíjese, yo vivo mi vida, soy dueño de mi vida. ¿Qué dice el Señor? Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Y después dice que porque vivimos por el Señor, ¿cierto? Para el Señor vivimos, ¿cierto? Esa canción la cantamos hace rato. Me acordé de ese cántico. Anoche la cantamos. Pertenecemos al Señor, vivimos y morimos para Él, por lo tanto, nuestro objetivo debería ser el agradarle a Él. Pero
Pero nuestras acciones no solo causan un bienestar o malestar en el Señor, sino que también, y como consecuencia de mi conducta con Cristo, afecto a otros de igual forma, para bien o para mal. Muchos piensan de que porque hacen cosas, el otro no debería meterse o debería afectarle si es su vida. Eso no cabe en la vida cristiana. Ese pensamiento es un pensamiento humanista, no un pensamiento cristiano. Porque la Biblia nos dice que debemos hacer cualquier cosa que haga caer a un creyente que es débil en la fe. Y lo hablamos cuando vimos la conciencia débil. Miren lo que dice Romanos 14, verso 13 al 15. Romanos 14, verso 13 al 15. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien discriminas. ¿Por qué se juzgaban? Por cosas que cada uno hacía, por cosas que cada uno, ¿cierto?, tenía en su hogar, su comida, por ejemplo, como sale ahí. Se juzgaban por las cosas que hacían. Entonces las cosas que hacían afectaban. ¿Y qué dice Pablo? No pongas tropiezo a nadie. Si por causa de esto, de tus acciones, tú que eres fuerte en la fe, tropiezas, haces tropezar a alguien, no lo hagas. ¿En qué te afecta? Entonces mis acciones sí afectan a otros y debemos tener cuidado en ese sentido. Debemos analizar por amor y por causa de mi hermano débil mis acciones y no hacer nada que afecte por mi libertad que digo tener a ese hermano débil en la fe. Cuando hablamos de la conciencia débil dijimos que los creyentes debemos estar dispuestos a morir a nuestros derechos por amor al que tiene una conciencia débil y por amor al Evangelio y a su crecimiento. No es que no haya virtud alguna en defender, ¿cierto?, en ocasiones sus derechos, pero el creyente debe considerar muchas cosas antes de exigir que sus derechos sean respetados. Sin duda esto, ¿cierto?, le ayudará a administrar bien su conciencia y sus acciones, para así ayudar a otros en lo mismo, dando como fruto el crecimiento de la obra de Dios. Nuestra libertad afecta a otros, por lo mismo nosotros debemos evitar, letra C, cosas que parecen malas, aunque no necesariamente sean malas. Debemos evitarlas. Romanos 14, 16. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿A qué se refiere, cierto, cuando habla de vituperado vuestro bien? ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando habla de vituperado vuestro bien? Que no se hable más de mi conducta como cristiana. Sí. ¿Pero de qué estamos hablando? Cambiemos la palabra conducta. ¿De qué estamos hablando? Testimonio. Ah, bueno, sí, testimonio, pero de libertad. De libertad. De libertad. Que no sea vituperada mi libertad. Cuando habla de vituperado vuestro bien es lo que el creyente considera como bueno. Que esto no sea injuriado o calumniado. No hagas que tu libertad, una cosa buena que tú tienes, sea injuriada por la forma en que la utilizas. Muchas prácticas no son bien vistas por muchos. Debemos ser precavidos y debemos ser prudentes para que nuestras acciones no ofendan a otros.
Esa palabra a muchos no les gusta, precavidos y cierto y prudentes. ¿Qué importa si yo hago lo que quiero? No. Ten cuidado para que no sea vituperado tu bien. Ten cuidado. A veces sí dan ganas de hacer lo que uno quiere, sí, pero esa es nuestra carne. Porque se molesta, se chorea de tanta opresión y tantos ojos mirando a uno. Como siempre digo yo, que la gente a uno la tiene como una vitrina. Claro. A ver en qué momento se va a caer para poder hablar. Así mismo, una vitrina, ¿cierto? Buena comparación. Letra D. Usted deberá dar un buen testimonio hacia los salvos y hacia los inconversos. Romanos 14, 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Debemos hacer las cosas en que Dios se deleita y en la que los hombres se ven limitados a aprobar. La Biblia nos manda a tener un buen testimonio, que no ensuciemos el nombre de Cristo con nuestra conducta, con las cosas que pensamos y luego hacemos, que nacen del corazón. Porque acuérdense que ya establecimos que no son, se me salió, no, nace del corazón. Es necesario tener un buen testimonio hacia el creyente o hacia el salvo. Hechos 6, verso 1 al 3 y 16, 1 al 2. Hechos 6, 1 al 3. Esto habla de la elección de los diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo comunicación de los judíos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para seguir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjese. Mira, ayer yo había pensado en la elección de este versículo, de los hombres. Buen testimonio, ¿cierto? Pero ahora pienso también en los apóstoles. ¿Qué pasó? Ya, no se desconcentre, que pensé que había pasado algo con el perro. Los varones diáconos, ¿cierto?, que eran elegidos, tenían que ser de buen testimonio. ¿Pero por qué los eligieron? Porque no estaban teniendo los apóstoles buen testimonio para con los otros creyentes. Entonces, en vez de calentarse la cabeza y decir, oye, ¿usted qué me dice si yo soy apóstol? Es que nos arreglemos todo esto, ordenemos la casa, tengamos todo buena y limpia conciencia y buen testimonio, y ordenemos con la iglesia con diáconos, con ancianos. Entonces, ambos querían tener buen testimonio. Los apóstoles, cierto, ante los demás creyentes, y los diáconos tenían que tener buen testimonio. Es importante en el servicio del Señor el buen testimonio. Es importante en la salud de la iglesia el buen testimonio. ¿Cierto? Es importante ver las dos áreas. ¿Qué dice el 16, 1 al 2? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Gracias. Qué importante entonces es el buen testimonio en el servicio, ¿cierto?, con libertad hacia el Señor. El testimonio hace crecer la obra de Dios, que es nuestra función como mayordomos. No la limita, hace crecer la iglesia. ¿Cuántas veces con nuestra voluntad y propia libertad hemos hecho mal a la iglesia? Ensuciando nuestro testimonio, ofendiendo y dañando a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Y crees que eso te hace libre? ¿Porque eres libre lo puedes hacer? No. Al hacer eso te esclavizas al pecado. Nos sentimos con libertad de actuar con nuestros hermanos. Nos sentimos con libertad de hablar como queramos en la iglesia. De pensar y hacer como queramos. Pero Dios te está diciendo hoy, no eres libre de hacer lo que quieras. Eres libre de hacer lo correcto.
Eres libre de hacer lo bíblico, lo espiritual. Habla, piensa y actúa como un creyente, como un hijo de Dios. Muchas veces, ¿cierto?, nos preocupamos más del inconverso, vernos santos ante los ojos de los inconversos, de hacer el bien solamente con ellos. Porque si yo le preguntara a sus compañeros, de trabajo, de colegio, uy, esta persona es súper buena, es súper amable, es súper correcto. ¿Y qué pasa acá en la iglesia? ¿Qué dice el Señor en Gálatas? Primero a la familia de la fe. Hacer bien, primero a la familia de la fe. Hacer bien, mayormente, ¿cierto?, a la familia de la fe. Debemos hacer bien al inconverso, ¿cierto?, al perdido. Colosenses 4:5. Amén. Andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo. 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tengan buen testimonio, ¿cierto?, de los de afuera, para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Amén. Cuidado con lo que haces, porque el hombre siempre está observando, ¿cierto? Como dice mi hermana, la vitrina. Siempre te está observando. Nuestro testimonio debe ser tal que sin mayores palabras se sepa que somos cristianos y que hay un Dios que cambia para bien las vidas. Es importante que los creyentes tengan vidas y conductas intachables, que nadie tenga que decir o acusar de lo contrario. Es importante, hermano mío. No te preocupes solamente de verte y parecer santo aquí, sino que también afuera. Tienes que ser santo en todo lugar. Y tienes que parecerlo también, en todo lugar. No, es que el trabajo es el trabajo. Aquí da lo mismo si soy judío, griego o gentil. Dios es el mismo en todo lugar. Amén. Y tú debes ser un hijo de Dios en todo lugar. Yes. Y comportarte como tal. En todo lugar. El propósito entonces de mi testimonio en que afecta también ese propósito es, número 3, es el de influirles para bien en Jesucristo. Hechos 11, 22 al 26. Bueno, ahí habla de la iglesia de Antioquía, ¿cierto? Hechos 11. Sí, bueno, ahí está la ida de Bernabé, después de Pablo, como fueron de bendición a la iglesia. Nuestra conducta va a influenciar a otros para que sirvan a Dios de todo corazón o para que se alejen y sigan blasfemando el nombre de Dios. Por eso es importante cómo ocupas tu libertad en Cristo. La Biblia solo nos habla de que con nuestras acciones, con nuestras acciones libres le demos la gloria a Dios. Ah, ok. Ya me redé mi nota ya. La Biblia, ¿cierto?, nos habla de que con nuestras acciones libres, lo que debemos hacer es solamente darle la gloria a Dios. No hay otra alternativa, porque la otra alternativa no es libertad, es esclavitud al pecado. Debo ministrar bien mi voluntad y entregar mi corazón cada día a la dirección sabia del Espíritu Santo. Entiende, hermano mío, la libertad mal utilizada, o sea, en pecado, va a afectar su vida y va a afectar la obra del Señor en otros. Así que deje de vivir vidas egocéntricas, individualistas, porque el Señor no lo expresa así en su palabra. Entonces, ¿cuáles son, número 5, cuáles son los límites de mi libertad? ¿Cuáles son los límites de mi libertad? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo me muevo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hablar? Hay muchas áreas grises cuando tratamos con ciertas cosas en las cuales usted quisiera involucrarse o quizás no.
En estos casos, hágase las siguientes preguntas. Letra A. ¿He sido llevado hacia el poder de algo que no debiera estar controlando mi vida? ¿Lo que usted está haciendo le está dominando? Entonces eso ya le puede dar una idea de que está pecando. Porque la Biblia nos habla de dominio propio y dominar nuestro ser en contra del pecado. 1 Corintios 6:12, ¿cierto? El único que debe controlarnos es el Espíritu Santo. El pecado no debe dominar nunca nuestra vida, porque el Espíritu nos da la fuerza necesaria para poder luchar contra la tentación. Entonces, cuando yo he sido dominado por algo, estoy pecando. Si es que no estoy siendo dominado por el Espíritu Santo. Hágase esa pregunta para entender límites. Límites en su libertad. ¿Me está dominando la televisión? ¿Me está dominando tal cosa? ¿El Netflix? ¿Me está dominando? Son muchas series buenas. Tiene que poner, ¿cierto? Tiene que poner estos límites en su vida. Otra pregunta, por ejemplo, ¿me estoy edificando con esto que estoy haciendo? ¿O se edifican otros? 1 Corintios 10, 23 al 24, ¿qué dice? Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mire, entiendo que 1 Corintios 6, 12 nos habla del mismo versículo, pero dice, no me dejaré dominar por ninguno, ¿cierto? Y acá dice, termina, pero no todo edifica. Amén. Todo puede ser lícito, todo se puede hacer. Pero hay cosas que no se deberían hacer porque no edifican. ¿Me estoy edificando? ¿Edifican otros? Aunque tenemos libertad, también tenemos la responsabilidad de edificar a otros. Tenemos la responsabilidad de ayudar a otros en su crecimiento cristiano. Nuestra primera obligación es buscar el bien de los demás, no el de nosotros mismos. Aunque no le guste lo que le estoy diciendo. Porque su primera preocupación es buscar el bien suyo. Pero Dios nos manda a buscar el bienestar de los otros, en que las cosas que hagan realmente edifiquen. No solamente mi vida, sino que a otros. Otra pregunta que nos puede servir. ¿Puedo pedir la bendición de Dios con clara conciencia? En Hechos 24 Pablo decía que actuaba con buena conciencia, ¿cierto? Y Colosenses 3:17, ¿qué dice? Ayúdame más rápido, por favor, porque está la hora avanzando. Colosenses 3, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien? ¿No? Ya, me gané. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis acciones traen bendición de Dios. Mis acciones, pregúntese lo que está haciendo, cómo está viviendo hoy su vida. Pregúntese, hermano mío, ya, mi vida, ¿está siendo bendecida por Dios realmente? Aún más, por ejemplo, ¿puedo darle la gloria a Dios con mis acciones? ¿Con lo que estoy haciendo en mi vida? ¿Realmente puedo darle la gloria a Dios? ¿Realmente? Y sabe, si su respuesta es negativa, usted está en un grave error, porque la Biblia nos habla y hemos aprendido que debemos darle la gloria a Dios en todo. Ese es el fin del mayordomo, darle la gloria a Dios, a su Señor. Amén. D. Si el Señor retornara en este momento con lo que estoy haciendo, ¿me sentiré feliz o me sentiré avergonzado? Ese versículo que hemos aprendido también en esta mayordomía, Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿qué dice? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras vidas deben expresar santidad de forma que el Señor apruebe nuestra conducta cuando Él regrese. Por eso es de sumo cuidado lo que estamos ejecutando en nuestro corazón y luego llevamos a acciones por nuestra propia voluntad. Es de sumo cuidado. Usted se cree libre y cree que puede hacer lo que quiera sin afectar a su iglesia. No es así.
porque no lo vemos o porque el pastor no lo ve en el trabajo, en sus actividades, usted puede hacer lo que quiera. No es así, porque hay un Dios que todo lo ve y va a traer a la luz toda obra mala. ¿Y sabe? Va a cosechar las consecuencias. Otro pensamiento. Si lo que hago, lo que estoy haciendo, ¿causaría que alguien tropiece? Entonces debería limitarme, ¿cierto? A no hacerlo. Si yo sé que alguien va a tropezar por lo que estoy haciendo, entonces, como dice Pablo en el amor, no lo hago. No lo hago, no fuerzo a nadie, no obligo a nadie y no, ¿cierto?, turbo a nadie. Dejemos de ocupar nuestra libertad egocéntricamente y ocupémosla espiritualmente. Otra pregunta que nos ayuda, F. ¿Sería esto una causa justa para que un inconverso rechace al Señor Jesucristo como Salvador? Primera de Corintios 10, 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Deja de ser un egocéntrico. Piensa en aquellos que se están perdiendo por causa de tu mal testimonio. Piensa en la obra que está estropeándose por causa de tu mala mayordomía. Y empieza a darle la gloria a Dios con cualquier persona que se te ponga por delante. En cualquier circunstancia. En cualquier cosa yo debo darle la gloria a Dios. ¿Qué y último me condena mi conciencia por hacer esto? Es importante también eso, ¿cierto? Cuando hablamos de la conciencia. Primera de Pedro 3:16. Nuestra conciencia ya era casi el último recurso para prevenir o lamentar una acción equivocada, ¿cierto? Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. No debo ser yo el avergonzado, sino aquellos que calumnian mi nombre por mi buena conciencia y mi buena conducta. Sin duda, una actitud de indiferencia en mis acciones solo muestra una falta de amor a Dios y a su palabra y de amor a mis hermanos. Esto daña la obra de Dios. Si a usted le da lo mismo lo que dije hoy, usted está demostrando eso. Una falta de amor a Dios y al prójimo. Quinto y último. ¿Cómo puedo obtener un balance entre mis libertades y las necesidades de otras personas? ¿Por qué siempre tengo que buscar y nunca para mí yo? Y cuando yo siempre me tengo que negar a mí mismo. ¿Qué hizo Cristo? Se negó a sí mismo. Y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo me tengo que negar por cosas pequeñas. Ni siquiera he llegado a padecer físicamente por causa de Cristo. Ese balance lo encontramos en el poder del Espíritu Santo. Usted puede leer los textos que están ahí. Puede encontrar ese balance de poder también un poco satisfacer su vida y así no ofender a los demás. Lo puede encontrar en la dirección sabia del Espíritu Santo. Él nos va a guiar a lo correcto, a que nuestras acciones que nacen del corazón puedan darle la gloria a Dios. Él va a poder mudar ese corazón entregado y que ya no piense egoístamente, sino que piense espiritualmente, y así me satisfago a mí y satisfago a los demás. Entonces, hermanos míos, con este punto terminamos la mayordomía del alma, como bien entendimos también el corazón. El corazón. Es importante tener esta área equilibrada en mi vida, con la ayuda del Espíritu Santo, para que con esta área también le demos la gloria que el Señor requiere de cada hijo. Y así, cierto, ir completando poco a poco que todo nuestro ser le dé la gloria. Ya hablamos del cuerpo, ya hablamos del alma, nos falta el espíritu. Para que con todo nuestro ser le demos la gloria a Dios y tengamos una conducta irreprensible cuando Él regrese. ¿Ven? El Señor bendiga su palabra. Gracias.